tal? Bienvenidos a nuestro café filosófico kantiano. Somos el grupo de Historia de la Filosofía de la Maestría de Filosofía Aplicada de la Universidad Vasco de Quiroga. Somos un equipo de 7 integrantes, cada uno ha propuesto un tema para discutirlo desde los postulados kantianos. Cada tema constará de 2 rondas de preguntas. Comienza Luis Daniel, quien nos cuestionará sobre política. Ok, buenas tardes, buenas noches. La pregunta sería, ¿qué papel tiene la razón kantiana en la política de Occidente? Entendiendo razón kantiana como... Micro Luis Daniel. Entendiendo, bueno, la pregunta Listo. de hoy sería, ¿qué papel tiene la razón kantiana en la política de Occidente? Y razón kantiana como el conjunto de libertades, pues, que el Estado tiene que otorgar, pues, ¿sí?, a sus súbditos, o en este caso ciudadanos, ¿sí?, para ejercer precisamente lo que más les convenga en beneficio de ellos, obviamente cuidando el bienestar común, ¿sí?, en ese sentido. Y bueno, como Occidente, a pesar de que haya entendido todas estas cuestiones de la razón, a través de la ilustración, pues hemos visto que realmente pues no se ha quedado del todo construido digamos, esa forma de aplicar la filosofía kantiana, ¿no? Entonces, repito la pregunta, ¿qué papel tiene la razón kantiana en la política de Occidente? Y vamos a empezar con Miguel, para que nos comparta su respuesta. Bueno, yo considero que a nivel teórico podemos decir, bueno, yo pienso que sí hay como una cierta idea, ¿no?, de querer que en las democracias las personas pues contribuyan, aporten, etcétera, ¿no? Pero desgraciadamente a nivel práctico no es así. A nivel práctico hay muchos intereses, las democracias son muy limitadas, las personas no tienen la formación suficiente a veces como para poder hacer juicios críticos, y los mismos procesos que tienen que ver con la elección, por ejemplo, de gobernantes o de representantes, es muy corta, de manera que no se puede actuar de una manera directa a nivel racional en los procesos democráticos, y a veces tampoco en las legislaciones. Okay. Gracias, Miguel. Ahora vamos con Juan Carlos. Bueno, hablar de razón en ambientes de política, a veces pudiéramos decir que lo que menos existe es la racionalidad, ¿no?, en los procesos políticos, ¿no? Y digo, no significa pues que no haya acto pensante, ¿no? Pero sí es interesante cómo a veces es más un producto pues de mercadotecnia por alcanzar puestos políticos o hacer política desde esa manera, con intereses particulares, y a veces no guiada realmente con una razón que ilumine. Entonces creo que sí hay, no lo puedo negar, sí hay personas que van aportando de manera así lógica, racional, intereses al beneficio de una sociedad, pero también creo que en su gran mayoría hay un implemento de la razón más en un ámbito subjetivo y no objetivo. Es decir, una reducción del proceso de la razón para fines de unos cuantos, pues, ¿no?, y en la afectación de muchos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, desde el postulado kantiano, pues se minimiza realmente esta concepción racional en el ambiente político. Gracias, Juan Carlos. Vamos con Francisco, por favor. Las implicaciones de la razón kantiana, dices, en la ley actual, ¿no? Yo pienso que ninguna, porque la razón kantiana, acuérdate, es trascendental. Entonces, la razón kantiana de manera específica se refiere a los problemas más complejos que Kant se plantea, que son el alma, que son Dios y el mundo. Entonces no tiene una pretensión de una aplicación, en este caso específico, sobre las leyes.
Yo por ahí respondería, digo, porque la pregunta se hace muy, muy general, pero por ahí empezaría. Gracias, Paco. Vamos con Rafa. Bien, a mí me parece un poco, diferencia un poco de Francisco, tiene razón en cuanto a que Kant se ocupa como de estas cosas. Sin embargo, sí que hay unos que han intentado llevarlo a la práctica, como es Habermas, partiendo como fundamento en este sentido del imperativo categórico moral, y de ahí un poco derivar como una, digamos, una política, por decirlo así, y todo esto fundamentado en los principios kantianos de que es de solidaridad, de libertad, libertad de expresión, todo esto. Entonces, para ver, fundamentar todo eso en, digamos, en el imperativo categórico, tendría como su fundamento como último. En ese sentido, en cuanto a razones a nivel práctico, yo creo que sería no tanto por la razón pura, por donde Francisco atendió, sino por razón práctica, si tendría este aspecto de fundamentación que permitiría organizar, estructurar y legislar una sociedad como tal. Eso aparece en el debate de Ratzinger contra Habermas, dialéctica de la secularización, por si alguien quiere profundizar. Gracias. Gracias, Rafa. Vamos con Paco Ciprián. Gracias, Luis Daniel. Bueno, si entiendo la pregunta e intento responderla de una manera estricta, también respondería que ninguna. Creo que si alguien estaría obligado a ser ético, creo que no habría nadie que pudiera escapar a esa ética que propone Kant. Pero si si tuviéramos que elegir quiénes serían los primeros, serían los políticos, y eso no existe. La política hoy actualmente, y prácticamente en todos los rincones del mundo, con sus excepciones, que serán solo eso, excepciones, francamente es un basurero. Yo pienso que hoy en día la política es de hecho el opio del pueblo, y los medios de comunicación son el dealer. Sí, pues muy interesante las aportaciones, muchas gracias. Y bueno, va el turno, según yo, de Miguel de preguntar. Silvia, no, te faltó Silvia, perdón, Silvia, adelante. Yo igual coincido que como que se intenta tomar en cuenta, ¿no? De tomar en cuenta las necesidades de las personas, como que se intenta también en la política formar leyes y buscar proyectos que impacten a los demás, pero creo que igual nunca logran bajarlo y no se llega como a nada. O sea, sí creo que no hay por dónde con la política. Es más, yo cerraría con esto, que parecería que están compitiendo para ver quién es más irracional, ¿no? Yo vería eso, pues, o sea, cómo no ganan las elecciones los más inteligentes, sino los más simpáticos nada más, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, señores, señorita Silvia. Sigue, según yo, de preguntar Miguel. No, tienes una segunda ronda de preguntas. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo es que las redes sociales... ¿Puedo ir hasta el final, Paco? Yo pensé que nada más era una pregunta. Sí, no te preocupes. Bueno, entonces ahora vamos a la ronda 2, al tema 2, y vamos a cederle la palabra a Miguel. Él propone un tema muy interesante, el imperativo categórico y la confusión entre el bien y el mal. Adelante, Miguel, por favor. Bueno, el planteamiento es muy sencillo, sobre todo ahorita como hay una cuestión un poco difícil por la confusión que ha provocado tanto relativismo de opiniones y tanto subjetivismo, tanto en los medios de comunicación, desgraciadamente a veces también en las legislaciones, en las ideologías que ahorita están así como tan presentes, ¿verdad? y empujando tan fuertemente. Entonces, la cuestión es hasta dónde Kant puede darnos luz con sus formulaciones del imperativo categórico. Sobre todo yo pienso en dos: el de la universalidad, eso de que tu obrar sea como tomado, que pueda en algún momento ser tomado como ley universal,
de comportamiento para todos, y la otra, la del no tomar a las personas como un medio, sino como un fin. ¿Hasta dónde podemos decir que en medio de todo esto, buscando el bien y buscando la verdad, auténticos, este imperativo categórico de Kant nos puede iluminar o nos puede ayudar, u otros elementos de su metafísica de las costumbres, vamos a decir así? Por ahí va un poquito la inquietud. Entonces, no sé, Juan Carlos, más o menos, si nos pudieras comentar algo de lo que tú piensas de esto. Nada más, ¿me puedes repetir bien la pregunta, nada más para afianzar la idea, por favor? Sí, ¿hasta dónde, en medio de esta confusión, por culpa del relativismo, del subjetivismo que estamos ahorita viviendo, hasta dónde la filosofía de las costumbres de Kant nos puede dar una luz para tener puntos de referencia más objetivos y no manejarnos tanto simplemente a nivel de opiniones, como ahorita se está haciendo? Tanto a nivel legislativo, por ejemplo, vamos pensando legislaciones sobre la vida, etcétera, o a de conceptos o construcciones sobre la familia, o a nivel de etcétera, ¿verdad? Que a veces ahorita hoy en día las ideologías pareciera que están las opiniones pujantes y no tanto la verdad. Sí, bueno, creo que es importante, y rescato algo que ahorita mencionaba Francisco, la postura trascendental con la que reflexionó Kant en su momento. Creo que hoy en la actualidad, ante un movimiento relativista secular, ante la globalización, esta reflexión trascendental viene a ser muy nula. Sí la hay, pero sí que, digamos, permea una reflexión trascendental en nuestros días. Pues no, al grado de que, retomando lo que decíamos ahorita en cuestión legislativa, ¿no? Cómo se aspiran a postulados de legislación y a la hora de la hora se pisotean valores o se entreponen afirmaciones de valores entre unos y otros. Entonces ahí está una clara evidencia en el que, pues en este caso, el postulado kantiano, este fundamento metafísico, pues queda literalmente a un lado, pues no cae al relativismo, a la subjetividad, a lo que nos acomoda, y pues no hay algo que lleve a darle un sentido y un norte a la misma vida, pues no. Entonces, en ese sentido creo que se ha perdido en el común de la sociedad, se ha perdido mucho esta capacidad de reflexión, de crítica, de profundidad, de pensamiento trascendente que le dé sustento y que responda a las necesidades. Por eso se llega a la parte del relativismo. Muy bien, muchas gracias. Francisco García, ¿nos puedes compartir? Bien, yo creo que la noción del imperativo categórico pues tiene presente el tema de una moral objetiva, ¿no? En donde no hay errores. Y creo que esto es imposible, ¿no? O sea, la moral no es una ciencia exacta, no es una matemática, tampoco es una física, ¿no? Sin embargo, es muy interesante esta pretensión de la objetividad en la acción, de la objetividad moral. En relación a la situación actual, creo que no solamente vivimos una crisis relativista, sino una confusión de principios más generales. Por ejemplo, la política por encima de la ética, o la ciencia por encima de la política. Entonces hay esta crisis, ¿no? Que no tiene orden. Y creo que en ese sentido la misma moral, la misma ética va como sin rumbo. Yo diría eso. Gracias, muchas gracias. Rafa, si nos puedes bien compartir algo de lo que vas pensando. Bien, yo diría, recogiendo un poco también, que de hecho, o sea, las cosas de hecho, como está la situación actual,
difícilmente se puede lograr esta aplicación de lo que son los principios kantianos como es el imperativo categórico. Yo creo que en eso todos, conforme vamos viendo la sociedad de la misma experiencia de cada uno, logramos ver que no existe como esta aplicación. Sin embargo, yo vería cierta coherencia o cierta racionalidad en estos principios, en el sentido que sí se puede alcanzar, al menos no absoluta objetividad, que es el plan de la Ilustración, sino cierta aplicación, crear ciertos sistemas donde pueda tener un margen digamos, de aplicación. Y esto es que se parte precisamente del sujeto, pero que se plantea al menos un postulado universal y necesario, a diferencia de los relativismos que ya venían desde los sofistas, de que el hombre es la medida de todas las cosas y en cada hombre lo que se le ocurre. Entonces, un poco Kant parte del sujeto, pero contrarresta esta opinión. Yo creo que existe una cabeza de puente donde se puede construir. Muchas gracias. Silvia, también tenemos ahorita el espacio para ti. Gracias. Pues yo creo que esta parte moral de Kant igual no creo que sea objetiva, y creo que muchas veces hasta a nivel familiar ni siquiera hay como esta cuestión de estos valores. Creo que la sociedad sí los ha perdido, y que si queremos ver, o sea, por ejemplo, todos estos movimientos, bueno, yo veo que también tiene mucho que ver con la cultura y con la actualidad, ¿no? Con las necesidades de las personas, pero también a la vez veo que esta moral ni siquiera muchas veces existe a nivel familiar. Entonces, creo que sí, que no existe. O sea, es como buscamos tener una opinión sobre el bien y el mal, pero ni siquiera en nuestro actuar de nuestra familia lo podemos concretar. Muchas gracias, muy bien. Ciprián, si nos puedes compartir lo que va reflexionando. Gracias, Miguel. Ahora sí que si recuerdo la pregunta que se planteó hace mucho tiempo, creo que sí, absolutamente, y no podríamos renunciar a ello. Creo que si renunciáramos a ello estamos perdidos, así básicamente. No tenemos futuro, no tenemos viabilidad como seres humanos. Sin embargo, aplicar esos postulados kantianos en en este entorno que estás planteando no es cosa fácil, es algo, por supuesto, muy muy complejo, y que se tiene que cincelar, modelar, adoctrinar, diciéndolo, digamos, en palabras de Sabater, desde pequeñitos. O sea, el ser humano no nace ético, pues. Entonces lo tenemos que realizar, porque si quieres volver éticos a las vacas esas corruptas que están en el Congreso, no vas a poder, O sea, tiene que ser desde pequeñitos, ¿no? O sea, es más, casi podríamos decir que son generaciones perdidas. Ahí el mundo está lleno de generaciones perdidas, y solo tenemos esperanza en los chiquillos. Muy interesante, muy interesante. Luis Daniel, concluimos contigo. Sí, gracias, Miguel. Mira, yo pienso que, de hecho, las costumbres, como tal, es un principio del derecho. O sea, si no hubiera costumbres, no habría leyes, ¿no? Entonces, con base en la observación de las costumbres en la sociedad, se fundamentan las leyes, ¿sí? Es uno de los principios del derecho, per se. Entonces, y bueno, contraponiendo la actualidad con la fase moderna, que es la que implementa Descartes, y luego le sigue Kant, y etcétera, hasta Hegel, y bueno, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, vemos que la modernidad, sí, como dice Francisco, plantea muy sólidamente la moral como tal, y racional también, como proyecto de progreso, sí, y en contraposición de la posmodernidad, que ya son válidas varias posturas, o hay, la verdad se puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos en una época donde todo puede ser fundamentado, o todo puede ser retórica, ¿sí? Que quizás no carezca absolutamente de fundamento en la objetividad, pero pues bueno, son los tiempos que vivimos de ahí. De hecho, hay un filósofo que se llama Jean Baudrillard, que decía que es el fin del arte, ¿no? Estos tiempos son el fin del arte, porque como todo puede ser arte, hasta unos lentes pegados a una pared,
llegó una escena pues que le estaban tomando fotos la gente, ¿no? Creyendo que era arte, ¿no? Entonces, pues sí, tiene mucho que ver pues estos tiempos de posmodernidad con el fin de pues lo que se puede categorizar como bueno o malo, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a la segunda pregunta, que es lo mismo, pero ahora sería aplicar muy en concreto, en un tema muy concreto, estos dos principios, por lo menos que yo elijo, de lo del imperativo categórico de Kant. En concreto es la cuestión ahorita tan debatida de la ley del aborto, que pues ya, por ejemplo, si vemos lo de Argentina, pues ahorita están con toda la desazón de que pues se aprobó toda la propuesta del presidente de la República y con una cuestión de que bueno, va a pasar al Senado, pero ya por lo menos con los diputados ya pasó, ya se aprobó. Y aquí en México también todo el camino que se va haciendo pues para abrir el asunto del aborto legalizado, etc. Yo sé que es un tema a lo mejor muy complejo, pero en concreto, aplicar el principio de universalidad que dice Kant, de que nuestro comportamiento pueda tomarse como ley universal, y también el asunto de ver a la persona como un fin en sí mismo y no como un medio. ¿Qué decir en relación ya directa al tema de la legalización del aborto que está ahorita tomando tanta fuerza, ¿verdad? Entonces, igualmente, pues volvemos otra vez con Juan Carlos para que nos comente algo en respecto. Sí, creo que ante este tema que digo, pues es muy árido, no en todos los sentidos, porque estaríamos hablando pues por base pues sobre el valor de la vida, el valor de la persona, y pues se entra también pues cuestiones culturales, políticas, religiosas en por medio. Creo que ante esta situación y partiendo pues del deber kantiano, pues tenemos una sociedad en donde esta premisa o este postulado kantiano moral o de la crítica práctica, pues como que ha pasado segundo término, ¿no? En cuestión de que no hay un deber o no se logra leer la naturaleza del deber en las personas actualmente, y por ende pues caen a tomar decisiones morales, acciones pues que llevan a esta cuestión, ¿no? Creo que se ha perdido de esta parte del sustento de principios que le den sentido, y principios no solamente en cuanto a qué es lo que yo creo y lo que yo veo mejor para mí, sino aquellos principios trascendentes que van más allá y que son los que sustentan mi misma vida, mi misma existencia, y por ende pues lo que viene después. Entonces eso es lo que comparto. Muchas gracias. Paco García. Bien, la fundamentación metafísica pues de las costumbres tiene un elemento propiamente metafísico, y en ese sentido hay una concepción de objetividad y de universalidad presente siempre en Kant. Creo yo que las situaciones que se viven actualmente, no solamente la que tú dices, Miguel, pasan por otros filtros que son los filtros de frente a la objetividad, la subjetividad, y frente al universal, lo particular. Y esto es una crisis pues diferente, una crisis de la metafísica. Por eso pensamos que estamos en un tiempo post-metafísico. No todos están convencidos de la metafísica, y ahí habría que dialogar. Sin embargo, creo que por ahí va la situación que vivimos en la actualidad. Estamos en paradigmas totalmente diferentes. Sí, muchas gracias, Paco. Rafa. Bien, de manera breve, pues así si aplicáramos el principio kantiano, digamos, a esta situación, diríamos, por ejemplo, que si se actuara de tal manera que la acción sea tomada como ley universal, entonces la acción de matar a tu hijo será tomada como ley universal, es el fin de la humanidad, en el sentido de que si él está por nacer es un bebé y es una persona, entonces si se toma como ley universal, estamos hablando de que es el fin de la humanidad, ¿no? Porque esto si se eleva a categoría universal, es decir,
existen ciertas acciones que no dependen ni de las circunstancias, ni de cómo se sienta la madre, porque está la libertad y una persona diferente a la madre, ¿no? Entonces, en conclusión, sería tomar a esa persona no como un medio, esa persona que está en el vientre, sino como un fin, ¿no? Un poco parafraseando acá. Muchas gracias. Señorita Silvia, ¿nos puede compartir su pensamiento? Híjole, para mí es un tema muy complejo. Creo que igual toca muchas cosas como la vida, y en esta universalidad de Kant de que todos tus actos deben responder a este fin que pueda tomarse como ley universal, pues claro que matar nunca va a ser algo bueno, pero lo que yo sí veo es que no porque esté esa opción, o sea, no porque alguien que lo llegue a necesitar, como personas que violan o niñas embarazadas de 10 años, o sea, que existan las opciones no significa que todo el mundo lo va a hacer, ¿no? Y creo que muchas veces también tendríamos que meternos a analizar discursos, y no sé, para mí es un tema muy, muy, muy complejo. Lo que sí puedo decir es que sí, o sea, con Kant, claro que no estaría nada bien, ¿no? O sea, no es una ley universal que todos querríamos, pero, híjole, no sé, no, tendría que discutirlo más. No, ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, pues hay que seguirlo reflexionando, ¿verdad? Cipriano. Bueno, miren, Kant no es estúpido, ¿no? Todo depende de dónde pongas, de dónde ese imperativo categórico, vamos a imaginarlo como una bandera, como una bandera que clavas como punto de partida. ¿De dónde vas a partir? De la necesidad de la mujer de abortar, porque puedes colocar esa bandera muchísimo más atrás como punto de partida. O sea, de entender la naturaleza del hombre, la naturaleza sexual del ser humano, ¿no? Que si acuestas a dos seres humanos en la misma cama, todos los días van a tener relaciones sexuales y van a producir, pero cuando digo Kant no es estúpido, vería que somos 7,000 millones de seres humanos. Muchos de ellos, no sé si la gran mayoría, pero sí se acerca a la mayoría en extrema pobreza. Entonces, si hablamos de imperativos categóricos, entonces, entendiendo la naturaleza del ser humano, tendríamos que brindarles a esas mujeres y a esos hombres y a esas parejas anticonceptivos efectivos, duraderos, a veces incluso permanentes, y no la tirita de condones que les regalamos siempre como nuestra principal farsa de educación y de educación sexual y de control de la natalidad. Kant estaría seguro que Kant no estaría en contra del aborto. Bueno, ese comentario de Ciprián, terminamos pues con Luis Daniel. Gracias, Miguel. Mira, yo quisiera combinar los argumentos de Silvia y Ciprián. La verdad es que primero tendríamos que ver el fin. O sea, partiendo del fin, vamos a suponer que Kant le interesa el progreso de la humanidad per se, ¿sí? Entonces, tomando que hay demasiada población y hay pocos recursos, o la distribución de la riqueza, ¿sí?, está desbalanceada, pues creo que no habría problema con abortar, ¿sí? Porque pues esos problemas, o sea, la sobrepoblación, hace que se generen muchos dilemas sociales, pues, o hace que se generen demasiados conflictos por la enajenación de esos recursos. Pero también sí podemos plantear también que el modelo económico es un factor que obliga a las personas a despreciar, pues, la reproducción, ¿sí? Y que por un accidente, ya sea un accidente del que ya ustedes saben, ¿no? Se llega a dar un embarazo que no es deseado, y que a fin de cuentas, sea legal o no, la gente lo va a seguir haciendo, pues yo vería que sería más prudente tener regulado,
racionalmente pues las prácticas de aborto, porque a fin de cuentas sean legales o no se dan, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues yo creo que por el carácter pragmático, pues tendría que regularse, legislarse, ¿no? Es cuanto ante mi participación. Bueno, yo creo que esto, por eso me parece interesante plantearlo, y a mí me parece que estos principios por lo menos creo que dan luz para pues poder tener criterios un poco más objetivos, ¿verdad? Yo pienso que el valor de la persona, también el hecho de poder considerar nuestro comportamiento de una visión un poco más amplia, a lo mejor no manejarnos tanto por la parte circunstancial relativista, y además porque está en juego algo tan grande como es la vida de personas. Creo que manejarnos a veces de una manera un poquito así como yéndonos por la libre, habría que pensarlo bien. Pero bueno, no es el momento de polemizar, simplemente se trata ahorita de plantear algo, y creo que en ese sentido alguna luz nos puede venir para nuestra reflexión de estos principios que utiliza Kant. Bueno, pues sería lo que yo ahorita plantearía. Okay. Pasamos pues a la siguiente ronda. Muchas gracias, Miguel. Un tema muy, muy interesante y muy polémico. Demasiado tarde dijiste, no es momento para polemizar, ya era demasiado tarde. Vamos a otro tema también igualmente polémico, muy bueno, que va a moderar Juan Carlos. Él propone el tema que llama Deber Amor. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, compañeros. Y sí, vamos rescatando esta unión de palabras, ¿no? En el lamento de la metafísica de las costumbres de Kant. Hay una parte que se me hizo muy rica que habla sobre esta parte, ¿no? de estos dos términos. Y parte citando, que se me hizo interesante, el autor que compila, parte citando esta cita bíblica famosa de la Sagrada Escritura, no la cita textualmente, pero sí la enuncia, donde se nos invita a amar al enemigo. Entonces, y de ahí sale un poquito la intención de esta cuestión. Es decir, ¿en qué consiste realmente esa acción de amar al enemigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es cómo entra en conjugación esta parte del deber amor? Pues, ¿no? ¿En qué consiste? Como mencionábamos ahí en la pregunta, ¿el amor es un deber? O sea, realmente, ¿en qué consiste esa parte? Pues, ¿qué implica el amor? Y no solamente, y eso es lo que se me hace muy rico de la aportación de esta lectura, que no lo reflexiona de manera teológica, ¿no? Sino desde una naturaleza humana profunda, que pues, teológicamente sabemos, quienes hemos estudiado, que es ¿cómo se dice? Un revalorar eso, ¿no? Entonces la pregunta inicial sería eso, así tal cual como se enuncia en el tema, el amor es un deber. Entonces, pues vamos compartiendo, y le doy la palabra a Francisco. Adelante. Lo que pasa es que los dos términos ahí son equívocos. O sea, podríamos decir que sí es un deber en un sentido antropológico, pero podríamos decir que no lo es en un sentido jurídico. Y en este sentido también Kant tiene muy presente el tema jurídico. O sea, el deber está unido pues a la legalidad. Entonces, tiene múltiples formas de interpretar. Sin embargo, yo podría pensar uniendo el aspecto ético, el aspecto antropológico, el aspecto jurídico, porque la última pregunta que se va a hacer Kant será ¿qué es el hombre? Entonces, yo diría que sí es un deber, pero sin matizarlo solo en un aspecto propiamente legal. Y muchas gracias. Y sí, es un punto muy, muy interesante que no se puede reducir, ¿no? Sí, vamos a seguir con Rafa, que nos puedes compartir. Bien, un poco comparto que son conceptos ambiguos, pero que podemos matizar. Ciertamente, pues un poco desde la postura kantiana, recordar que el deber es la única razón por la que hay que hacer el deber, es por el mismo deber. Entonces, si el amor es un deber, se tendría que hacer sí o sí, ¿no? Entonces se tendría que realizar. Yo lo podría decir así, si el deber es ese querer el bien para el otro, en Kant estaría claro que existe el deber
el amor como deber, si es el querer el bien para el otro. Esto se iría por la vía racional, estableciéndose en una ética de las costumbres, es decir, se fundamentaría una ética para el bien, digamos, que se diera en un bien común, es decir, el bien para los demás. En este sentido, yo creo que en Kant sí se daría esto y es bastante razonable. No, paréntesis, no soy kantiano, ¿eh? Ok, sí, muchas gracias, Rafa, por la aportación. Silvia, ¿qué nos puedes compartir? Sí, yo igual que Rafa creo que si es un bien para la sociedad, sí es un deber. O sea, si el amor puede evitar conflictos a la sociedad, o sea, como en una aceptación del otro como ser humano, también es un deber y es algo que debería estar en cada persona. Muchas gracias, Silvia. Francisco, Ciprián, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, creo que habría que tomar en cuenta que hay distintos tipos de amor. No los vamos a enumerar aquí en este momento, no tiene ningún sentido. Pero sea cual sea ese tipo de amor, yo pienso que en algunas ocasiones, fisiológicamente, evolutivamente, por supuesto que tendría que ser un deber. Y socialmente incluso también, y éticamente también. Hasta ahí parece ser que no habría como que mucha confusión o mucha polémica al respecto. Sin embargo, la polémica surge en el hecho de que ahora, en la sociedad contemporánea, una sociedad, de acuerdo a muchos filósofos, a psicoanalistas y demás, vivimos una era completamente narcisista e individualista, en la cual podríamos decir que el amor como un deber, Miguel, tu micro, que el amor como un deber se está extinguiendo, porque estamos aspirando, estoy hablando socialmente, existe un paradigma de la sociedad individualista, narcisista, en la cual el amor como deber se está extinguiendo y estamos haciendo, en palabras de Bauman, aspirando a esas relaciones no tóxicas, no incómodas, sin apego. Por definición, no existe el amor no tóxico, no existe el amor sin apego, eso es imposible. No hay manera de que el amor no sea tóxico. O sea, el amor ejerce un efecto muy similar al de las drogas en el cerebro. Y el derrame de oxitocina es el que deriva en ese apego. No puede existir, es antinatura el amor no tóxico y el amor sin apego. Y ese es el paradigma. Tú ve a los jóvenes, tienen un miedo terrible a enamorarse. Y eso es horroroso, porque les espera una vida muy, muy solitaria. Muchas gracias, Francisco. Luis Daniel. Sí, gracias, Juan Carlos. Bueno, yo quisiera primero definir qué es cada cosa, ¿no? Y ya al último juntarlas. Yo veo que el deber en sí es la coacción que influye en una acción específica. O sea, puede ser originada tanto por la sociedad como el Estado o incluso el propio sujeto, ¿no? O sea, se impone a sí mismo una acción específica. Por ejemplo, Byung-Chul Han decía que se planteaba la posibilidad de que un sujeto del rendimiento que se había interiorizado al amo, se había comido al amo, y pues se convertía en una autoexplotación, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? Pues es un sentimiento positivo hacia una persona, una situación, acción o campo del conocimiento. ¿El amor es un deber? Pues yo creo que sí, porque el sujeto debería utilizar su propio criterio razonado, ya utilizando a Kant, para poder amar con libertad y no como una alienación, no como una imposición pues dogmática de cualquier institución pues para realizar eso. Y bueno, es inevitable, realmente amar es inevitable, ¿no? O sea, yo creo que hasta el sujeto más perverso que puede existir en la historia pues tiene un deber de amar algo, no sé, lo que haga, lo que destruya, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que es inevitable amar, ¿no? O sea,
No veo cómo evitar eso. Muchas gracias, Luis. Miguel. Siento que en Kant su ética tiene esta connotación de que es moral, su moral está fundamentada pues en el deber, en que estén las decisiones o las acciones de acuerdo a la ley, y en ese sentido podemos decir que todo se va como viendo desde esa perspectiva del deber. Pues en ese sentido puede decirse que el buen obrar, que incluye el amor o la caridad, pues es un deber. Y incluso entra mucho en relación con la segunda formulación del imperativo categórico, que es considerar a las personas como un fin y no como un medio. Y que esa podríamos decir que es también otra manera de darle esa categoría a la caridad, como decían muchos, como se puede entender el amor. Y yo ahorita me acordaba de que Caro Boutila, bueno, Juan Pablo II, en uno de sus libros comentaba eso, de cómo amor y responsabilidad dice pues que la persona, por ser persona, merece respeto e incluso merece caridad, merece ser tomada como un fin en sí mismo. Y en ese sentido podemos decir que bajo ese concepto o esa línea de caridad es un deber que todas las personas de alguna manera tengamos esa actitud positiva, ese considerar al otro como un fin, que respetemos su dignidad por el hecho de ser persona. Y en ese sentido, pues sí, o sea, la caridad o el amor es un deber, ¿verdad?, que todos debemos de ejercitar unos con otros. Muchas gracias por esta aportación a esta primera pregunta. Al final voy a hacer una de las dos rondas, hago un cierre. Sí. Juan Carlos, mira, si te parece, vamos a dejarlo en una sola ronda, si quieres hacer un cierre breve, porque nos estamos extendiendo mucho, no vamos ni a la mitad y se puede extender esto mucho peligrosamente, ¿sí? Y lo dejamos solo en una pregunta, en una ronda de preguntas por sesión, ¿sí? Bueno, entonces hago nada más un pequeño cierre. Sí, definitivamente, como mencionan, en nuestra actualidad esta ética del deber desde Kant, pues alude, como lo decíamos, alude a un postulado metafísico, y ahorita ante otras preguntas ya ha salido, pues no, que presupone una ideología metafísica que sustente y que dé norte a todo este pensamiento, ¿no? Entonces hablar pues que si el amor es un deber, pues presupone un sustento metafísico, pues, ¿no? Y la lectura rescató algo, dice, no solamente es guiarse por lo que siento, por la parte sensible, sino que al momento de actuar con el deber movido por el amor es porque lo sensible pues sí está presente, que es lo que ahorita mencionaba Ciprián al momento de hablar sobre es imposible no generar un apego, ¿no? Pero aparte, en lo más profundo de esto, el amor siempre va a llevar como deber, nos va a llevar al fin profundo, como mencionaban ahorita, pues no, de esa relación interpersonal, de velar por el bien de la otra persona, no por si me cae bien o me cae mal, sino porque es una persona, pues no, porque es un alguien que de alguna manera me impulsa a hacer lo mejor por esa persona, aunque las circunstancias puedan ser muy diversas, ¿no? Entonces termino que el postulado kantiano en nuestra actualidad ayuda mucho para rescatar las diversas polémicas que existen ante las distintas propuestas de antivalores, pero también es un encararnos que estamos en crisis al no rescatar esta situación, pues no vivirla o no tenerla tan presente. Gracias por su aportación. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un tema bien interesante. Y ahora viene nuestro maestro Francisco García, quien nos va a interrogar kantianamente hablando del tema los juicios. Adelante, tocayo. Bien, como es una sola ronda, bueno, yo nada más quiero preguntar la opinión de cada quien sobre qué es un juicio y cuál sería para ustedes, desde su comprensión de juicio,
la relación con las redes sociales. Eso sería nada. Entonces, pues Rafa, ándale. Rayos. Bien, a ver, pues el concepto kantiano de juicio tiene una complejidad, como ya Francisco nos las hacía saber. Entonces, pues obviamente desde Kant hay que plantear que, o hacer un juicio, es decir, elaborar un pensamiento utilizando un predicado, un sujeto, donde podamos establecer a la vez, tenga una correspondencia con la realidad, pero a la vez que sea aplicable, que tenga esa universalidad, ¿no? Entonces, este pensamiento, es decir, nosotros nos podemos detener y establecer un juicio, y este juicio, como ya decía, tiene que ser sintético a priori. Entonces, según Kant, entonces nosotros es lo que tendríamos que hacer para hacer una valoración, digamos, justa de las redes sociales. Entonces, es decir, podemos nosotros establecer un juicio respecto a las redes sociales que además tenga un valor universal. Por ejemplo, también aplicándolo a los juicios morales podemos crear un imperativo, o basándonos en el imperativo categórico, esa sería la base para poder establecer una normativa de cómo usar las redes sociales. Eso podría ser en cuanto al uso, puede ser, bueno, no me quiero extender, lo dejaría ahí, pero también para criticarla, etcétera, ¿no? Claro. Gracias, Rafa. Ciprián, por favor. Bueno, ya nos explicabas otra vez el principio de la noción de juicio desde Kant. Yo agregaría en este sentido que además es algo inherente al ser humano. El ser humano no solo le gusta y tiene cierta debilidad, sino tiene una necesidad del juicio porque le permite ubicarse en un espacio dado, ¿no? Y de hecho lo hace automáticamente y lo hace todo el tiempo. Aquí este tema que planteas es muy interesante porque me parece que además de todo se entrelaza con otros temas, con el tema por supuesto de la ética y también con el tema que emana de ello prácticamente el tema de la libertad. Por supuesto también hay muchas libertades y una de esas libertades es la libertad de expresión. Y entonces en este caos completamente desastroso en el que se han convertido las redes sociales, ahí convergen dos asuntos: esa necesidad de juicio del ser humano y un lugar en el que han encontrado voz o tribuna para decir absolutamente lo que se les antoje, porque esa libertad de expresión se traduce en decir lo que yo quiera, cuando quiera, contra quien quiera y como quiera. No hay ninguna estructura de pensamiento, ningún pensamiento crítico bien analizado, y tampoco hay una responsabilidad ética, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es infierno, un horno en el que simplemente se cocinan bajos instintos. Bien, gracias, Ciprián. Silvia, por favor. Ay, pues sí, o sea, el juicio es esta perspectiva que puedes dar sobre algo, ¿no? Ya nos decías tú que era este sujeto predicado, y creo que en las redes sociales todo el mundo cree que sabe, o sea, ¿cómo lo explicaría mejor? O sea, que tienen la libertad de dar su opinión y porque yo pienso así ya es válido, y creo que muchas veces, o sea, la gente necesita saber desde dónde vienen esos pensamientos y poder ver, ¿no? O sea, qué estoy hablando, qué argumentos tengo para poder hacer un juicio con argumentos, ¿no? O sea, creo que sí, o sea, las redes sociales es ya nada más porque puedes hablas, pero muchas veces, o sea, es como de pronto dicen, ¿no? O sea, no porque tengas cerebro sabes pensar, es algo que tienes que hacer y practicar y aprender, y al parecer en las redes sociales pues no hay estos filtros, o sea, solo porque puedes escribir, lo haces, y incluso con faltas de ortografía, ¿no? Es como esta exigencia de que por favor me lean. Más una necesidad. Gracias, sí. Silvia. Juan Carlos, por favor. Bueno, creo que
meterse al tema de las redes sociales, pues es un tema definitivamente actual, pero sí hablarlo desde esa perspectiva kantiana me genera un poco de ruido, ¿no? Porque es así como que gráficamente, ¿no? Como tener la red social enfrente y como querer jugar béisbol con la red social, pues no decir agarrarlo a palazos por ir a contracorriente, en el sentido de, como decía Silvia, es un medio de expresión, pero sin filtro, es decir, es como hago lo que quiero, lo pongo como quiero, y en esta actualidad se ha vuelto pues un medio masivo. O sea, la globalización nos ha venido a influir demasiado, que pues en un segundo estamos enterados de lo que pase pues, a nivel mundial. Entonces creo que este postulado del juicio como que se viene a quedar en una sociedad diluida o en una postura diluida, en cuanto que pues cada quien hace lo que quiere. Pues es decir, si yo comparto algo, lo subo sin importarme, casi así como sin utilizar el juicio, sin utilizar ese proceso del que nos habla Kant, para pensar en los fines, pues no, en el deber, en la misma acción. Entonces, en ese sentido, creo que es chocante, o sea, realmente esta reflexión, ¿no? Termino con un pequeño ejemplo, ¿no? En junio, mayo, junio nos tocaba vivir una experiencia de una alumna que tuiteaba y pues literal se la dejó ir una maestra con nombre y todo en Twitter, y tú dices, pues es un medio de expresión, y como decía la alumna, pues es que me estaba expresando, pues sí, pues pero ¿a costa de qué? Pues es que no tenía la intención de ofenderla. Pues ¿cómo no vas a tener la intención si le pusiste el nombre y literal la mandaste hasta su casa con su mamá? Entonces, y tú dices, ¿en qué momento este proceso de juicio que realmente ilumina al deber ser, a la acción, a la persona que busca un bien, pues en qué momento quedó? Pues entonces creo que ante esta polémica de la red social, pues definitivamente el juicio kantiano como que viene a quedar pues muy sepultado, a mi opinión. Gracias, Juan Carlos. Luis Daniel, por favor. Sí, gracias, Paco. Bueno, el juicio, desafortunadamente, yo creo que si estuviera aquí Kant con nosotros debatiendo, diría, oye, es que esto ya no, el juicio que yo planteé, que yo les preparé con mucho cariño a ustedes, hablando de amor, pues lo despreciaron, ¿no? Entonces las redes sociales, podríamos decir que efectivamente, abusando del derecho de expresión, que a fin de cuentas, si la persona no es tan relevante, no hace eco. El problema es que también se han forjado líderes de opinión que forman juicios generales. Por ejemplo, vamos a decir un J Balvin o un Maluma, qué sé yo, ¿no? O sea, son los grandes líderes de opinión, o un futbolista que se convierte en político, ¿no? O sea, como los grandes discursos o demagógicos o de fama se convierten en la piedra angular de esta actualidad, pues, que forma juicios que ya no son juicios, yo creo que ya son prejuicios, ¿no? Entonces, la mayoría de las aportaciones que hace la gente en las redes sociales, pues son prejuicios, ¿no? Y no se diga de las descalificaciones ad hominem, ¿no? O sea, que nada más se vierten insultos al por mayor, sin una crítica o una contraargumentación, tal cual, ¿no? Entonces, pues yo creo que las redes sociales funcionan como para distorsionar eso que proponía Kant, ¿no? De esos grandes estantes sistematizados y ordenados. Esa sería mi aportación. Bien, gracias, Juan Carlos. Miguel, por favor. Pues sí, como se comenta, partiendo de las redes sociales, pues sí, ciertamente es un mare magnum ahí de situaciones, de opiniones, de riesgos y también hasta de ciertas oportunidades. Entonces yo pienso que esta cuestión del juicio crítico pues es importante, es urgente. Por un lado, cuando somos consumidores de las redes, pues necesitamos de ser en ese sentido pues juiciosos, ¿verdad? Para buscar, seleccionar y tomar lo mejor, porque realmente hay en las redes sociales, estamos hablando en YouTube o en otros, a veces informaciones y contenidos que son de muchísima calidad, que a lo mejor no tendríamos otra opción para llegar a ellos si no es a través de este recurso. Y yo creo que esa parte es bueno considerarla, valorarla, promoverla, etcétera, ¿no?
Pero también está la otra parte, o sea, es como una espada de doble filo, de toda la cuestión de prejuicios y de situaciones, pues a veces distorsionantes o poco edificantes o poco positivas, ¿no? Y que pues esa parte también se necesita juicio, ¿verdad? Como para poderlo discernir. Difícil, como se dice ahorita, pues, que incluso se consume más fácilmente lo que puede no ser tan valioso, y lo que de veras es valioso pareciera que no llama tanto la atención, ¿verdad? Justamente por el morbo u otro tipo de situaciones. Pero me parece que pues por lo menos en esto que se projuicio y de hacer juicios críticos adecuados, pues yo pienso que es algo que urge, y más en estos momentos, ¿verdad? Tanto nosotros como las personas en las que podemos influir, pues creo que sí es urge, ¿verdad? Porque si no vamos a estar cada vez más en una situación cultural cada vez más deshilachada y cada vez más confusa. Gracias, Miguel. Bueno, pues me tomé el atrevimiento de medir el tiempo, y algunos sí están muy alargados, y termino diciendo lo siguiente: pues convendría buscar otros conceptos para las participaciones que hacemos públicas, ¿no? Y que llamamos juicios a veces. Podríamos encontrar palabras como opinión, que ya Platón la decía, ¿no? Entonces, y que el juicio lo dejáramos como para esa forma de pensar y de expresarse con sentido. Diría finalmente eso. Gracias. Ok, muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a pasar al quinto tema de la noche, la quinta ronda. Es Rafa, que nos va a hablar sobre el atreverse a pensar uno mismo. Adelante, Rafa, por favor. ¿Sí estás, Rafa? Bueno, en lo que probablemente Rafa tiene un problema técnico. Silvia, por favor, si fueras tan amable, pasamos a tu tema en lo que regresa Rafa. Silvia quiere hablar, quiere cuestionarnos acerca del tema de la mentira. Adelante, Silvia, por favor. Gracias, Paco. Sí, yo igual, como en este imperativo categórico de Kant de la universalidad, las mentiras estarían justificadas. Y para empezar, Ciprián, por favor. Bueno, creo que si partimos en Kant, difícilmente podríamos refutar eso, ¿no? Que encontrarle alguna razón para justificar una mentira, difícilmente, ¿no? Sin embargo, hay una cosa, ni como imperativo categórico, ni como, supongo, imperativo hipotético, ni por un lado ni por el otro. Sin embargo, creo que también sería prudente alertar contra una cosa que ya alerta Byung-Chul Han en La Sociedad de la Transparencia. Tampoco quiere decir que lo tengas que decir todo. Es decir, ahora, en esta americanización de la cultura, como dice Marta Lamas, se pretende, por ejemplo, al iniciar una relación amorosa, que tenemos que decirle todo nuestro pasado a una persona, ¿no? Que si anduve con Juanita, que si tal cosa, ¿no? Que si me hice de la pipí en la cama a los 8 años. Creo que no tiene que ser así, ¿no? Esa transparencia del quedar expuesto, en el cual participan y abogan y fomentan mucho las redes sociales, no precisamente tienen que ser así. Creo que la sociedad, creo que nosotros como sujetos también tenemos derecho a la privacidad, a mantener secretos y a no quedar tan expuestos como pretende hoy esta sociedad de la transparencia. Gracias, Ciprián. Ahora va Luis Daniel. Gracias, Silvia. Mira, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con Paco. Si entendemos justificar como la forma de validar una aseveración, ¿sí? No porque el filtro de la razón debería tener en cuenta
la evidencia para fomentar su veracidad, pues si la pregunta va en función únicamente de la estructura lógica de una postulación, pues los silogismos pueden tener coherencia y pueden ser válidos desde la lógica, ¿no? Pero pueden ser válidos en su carácter de evidencia, es decir, no importa que yo construya un silogismo de una manera adecuada o de acuerdo al manual, ¿sí? Pero si eso no se verifica en la empiria, o sea, en la experiencia, ¿sí? Pues definitivamente no es verdadero, ¿no? Pero si lo planteamos como retórica o como demagogia, en el caso de los políticos, pues efectivamente, pues Kant no lo permitiría, ¿no? O sea, así de fácil, ¿no? Es todo. Gracias, Dani. Vamos, Miguel. Sí, pues bueno, si se considera desde esos dos puntos que también a mí me han llamado la atención, del comportamiento que pueda ser tomado como ley universal y el considerar a la persona como fin, pues claro que no se justifica de ninguna manera pues la mentira. Muy bien, gracias, Miguel. Vamos ahora con Juan Carlos, por favor. Sí, también coincido con mis compañeros. Creo que partiendo desde el pensamiento kantiano, hablar de mentira en Kant sería como, pues, no hablar de Kant, pues, ¿no? Entonces es como como que va en contra de sí mismo, ¿no? Entonces creo que hablar sobre justificar las mentiras, pues hoy en día se hace, ¿no? Sabemos que de hecho es algo que se hace, pero como deber kantiano, pues no es algo, digamos así, sostenible, aunque sí se hace, pues, en el común de los mortales, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Francisco, por favor. Bueno, yo creo que en Kant no hay ningún genio maligno que lo engañe, ¿verdad? Como en el caso de Descartes, y Kant lo tiene muy, muy claro. Si ustedes recuerdan, en la larga introducción que hace de la crítica de la razón pura, pues se va a dedicar precisamente a los juicios, o sea, hace una explicación de los juicios, y el juicio siempre es la expresión de una verdad, o sea, entonces creo yo que Kant definitivamente es un hombre comprometido con la verdad. Sin embargo, la pregunta se me hace sumamente interesante, Silvia, porque los grandes conflictos que nosotros tenemos en la actualidad es precisamente la falseación de la verdad, y esta pretensión de hacer pasar por verdad algo que es totalmente falso, ¿no? Spinoza, Leibniz, cuando hablaba de las verdades de hecho, Leibniz, por ejemplo, y últimamente esta gran filósofa Hannah Arendt ha escrito tanto sobre esto, ¿no? La falseación de la verdad, y que ha generado tantos conflictos, ¿no?, a la humanidad entera, y que la verdad pues se convirtió en un accesorio cotidiano de nuestra vida. Entonces creo yo que tu pregunta es sumamente interesante. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Rafa, por favor. Creo que sigue teniendo problemas técnicos, Silvia. Sí. ¿Nos escucha, Rafa? Rafa, sí. Ahí, creo que ahí vas. ¿No, Rafa? No, Rafa. Quítate los audífonos, Rafa, no sé si los traigas todavía. Bueno, si haces el cierre, Silvia, para no perder tiempo, y ahorita seguimos. Ahorita nos avisa cuando esté. Pues sí, justamente mi pregunta iba hacia allá, ¿no?
en estos momentos en que se pudiera justificar, ¿no? En estos tiempos donde hay fake news, donde las redes sociales nos muestran cosas que no son reales, en este aparentar, ¿no? Y entonces, si hubiera tenido una segunda ronda de preguntas ahí, diría como, ¿qué opinaban ustedes sobre estas vidas aparentes que vemos en redes sociales y hasta en qué momento una mentira podría pasar como una verdad para muchas personas, ¿no? Entonces, era nada más ahí. Podríamos profundizar después mucho con esto. Gracias a todos. Ok, Silvia, muchísimas gracias. Igualmente muy interesante el tema. En lo que Rafa resuelve sus problemas técnicos, vamos a pasar a la siguiente ronda, al siguiente tema, que es el tema mío que yo propongo, que es la libertad. Otra vez, ¿no? Quiero retomar este asunto de una sociedad individualista, de una sociedad arrogante, narcisista. Si recuerdan, hubo marchas incluso en Europa, en Alemania vimos, en donde la gente salía a marchar protestando contra el uso de cubrebocas, porque eso, según ellos, desde su pensar, atentaba contra su libertad de movimiento, su libertad, incluso su libertad hasta enfermar, ¿no? Entonces, yo les planteo esta pregunta. ¿Cada sujeto puede tener su propia noción de libertad o esta debe de tener un sentido ético? ¿Cómo debemos de construir esa noción de libertad? Vamos a comenzar en esta ocasión por Luis Daniel. Adelante, Luis Daniel, por favor. Sí, gracias, Paco. Bueno, en cuestión de poder, o sea, sí, e incluso es una realidad, ¿no? O sea, el poder ser libre, tal cual, pues es una realidad. Definitivamente debe poseer un carácter ético, o sea, el poder tiene un carácter ético debido a que si el sujeto vive y por la sociedad, o sea, por la sociedad ¿sí? Debe tomar en cuenta que existe un otro diferente a él, ¿sí? Y que merece la misma libertad que todos poseemos, ¿no? Por tanto, si se tiene ética, se debe utilizar la razón para servirle a él y a su sociedad. Incluso Kant va en esa misma línea, ¿no? O sea, no se puede preponderar, pues, la libertad de uno, o la razón, o la justificación, o el juicio de uno, en beneficio de sí mismo, pero afectar así a todos los demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importantísimo utilizar la ética para fundamentar o validar una libertad, ¿no? Si no se caería en... Muchas gracias, Luis Daniel. Sí, es todo. Muchas gracias. Miguel, por favor, tu turno. Misma pregunta. Sí, pues bueno, a mí me parece, si también tomamos en cuenta un poquito la iluminación que nos hace Kant, que pues el concepto de libertad, pues además de que es algo muy personal y muy íntimo, pero tiene que tener algún punto de referencia más allá de lo subjetivo o lo muy personal. Y entonces, en ese sentido, pienso que es donde pues necesariamente entra un sentido ético en la libertad, tiene esa orientación hacia el bien. Y todo el esfuerzo que hace Kant y que nos invita a hacer a nosotros, pues es buscar lo más objetivamente posible, metafísicamente posible, el bien, para que conforme a él podamos gestionar nuestra libertad en bien de nosotros mismos, en bien de los demás, en bien pues de lo real, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues creo que la iluminación o lo que nos dice Kant nos ayuda mucho. Muchas gracias, Miguelito. Ahora, Juan Carlos, por favor, tu turno. Sí, creo que este contexto de la pandemia nos vino a brotar, yo creo que muchas realidades, ¿no? Y una de estas, como la mencionas, ¿no? El hecho de la libertad, ¿no? Cómo vivir la libertad, tanto en el ejemplo que ponías, el simple hecho del uso del cubrebocas, si lo uso o no lo uso, si salgo o no salgo de la casa, es decir, hasta dónde vivo realmente la libertad, o cómo influye, pues, ¿no? Y
Y creo que si algo nos está dejando todo este fenómeno del COVID es un ejercicio de conciencia, ¿no? Y rescatar esto que mencionas, que es el rescatar aquellas cosas fundamentales. Es como este ejercicio que pues, en su momento también pues, lo hizo Kant, de tratar de reflexionar e ir a aquellas cosas que son más profundas y que son las más básicas y las que les dan sustento y fundamento a la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta conciencia o este concepto de libertad en este contexto de la pandemia, pues es algo que lo estamos viviendo y que nos está encarando. Luego, entonces, creo que ese encaramiento que nos está dejando este fenómeno nos está llevando a valorar verdaderamente lo que es la libertad, ¿no? Y una libertad que tiene un fin. Excelente, Juan Carlos, muy bien, muchas gracias. Francisco García, por favor, tocayo. Bien, pues el concepto de libertad es de los más complicados, ¿no?, para analizar en la filosofía kantiana, y él mismo lo va a manifestar con mucha claridad. Sin embargo, encontramos unos elementos que se me hacen sumamente interesantes, como el de la buena voluntad, una buena voluntad única y universal, dice Kant. Y en ese sentido creo yo que Kant, cuando habla de esto, está proponiendo de la acción bien intencionada, de la acción que busca el bien hacia afuera, por un lado. Por otro lado, me parece muy importante tener presente el tema de la buena voluntad y del deber. O sea, hay un imperativo implícito para el sujeto que quiere actuar. Entonces ahí la libertad que él la entiende precisamente como, no la entiende así, estoy diciendo yo, como el cumplimiento de una ley, de una norma. Y finalmente, aquí me voy a extender en este caso un poquito, cómo en la actualidad la libertad ya no se funda sobre ningún deber. Hay una separación de libertad y deber, y se funda en la actualidad sobre aspectos mucho más personales, como son la necesidad personal, el deseo personal o el gusto personal. Entonces, bueno, esa es mi opinión, Francisco. Muchísimas gracias, Francisco. Rafa, ¿sí estás? A ver, ¿sí me escuchan? Esperamos que sí. Venga, adelante, Rafa, justo tiempo. Bien, la libertad, como ya lo mencionaban, pues yo creo que se puede abordar en Kant desde los límites siempre de la razón práctica. Es decir, que fundamentado en el imperativo categórico, la ética, pero esta ética, como menciona Francisco, brotaría de dentro del sujeto. Entonces la libertad que mismo brota de dentro del sujeto está muy, digamos, intrínsecamente unida a la libertad, a este deber moral, unido a este imperativo categórico. Entonces ahí tendría sus límites la misma libertad de cada sujeto. Ahí ya está. Muchísimas gracias, Rafa. Sí. Silvia, por favor. Sí, o sea, yo creo que toda la libertad, todas las personas tenemos una libertad, pero también vivimos vivimos bajo reglas, ¿no? Bajo una ética que tenemos que cumplir, y en este deber ser de cuidar al otro y en este deber de amar al otro, pues también está este compromiso con la sociedad, ¿no? De saber que si tengo que usar un cubrebocas, también no es solo para mí, sino es para un bien en común de la sociedad. Entonces, creo que la libertad llega a un punto donde topa. Entonces, cuando se trata de sociedad, pues ahí está tu tope, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia. En efecto, la libertad también, según la plantea, también debe de estar dada por la razón, no por inclinaciones, no por la subjetividad. Y por supuesto, la libertad debe ser uno de esos temas de los que hay que hablar mucho, de los cuales vale la pena ponernos de acuerdo y hablar desde pequeños, otra vez insisto. No podemos crecer pensando que podemos hacer lo que sea. De hecho, aquí parafraseando un poco a Sabater, hay que ser libres con los otros, no a costa de los otros, ni por encima de los otros.
Vamos al último tema de la noche, ya para cerrar nuestro café filosófico kantiano, es el tema de Rafa. Sí. Justamente, él quiere abordar, ya lo había presentado, el atreverse a pensar uno mismo. Adelante, Rafa, por favor. Bien, básicamente me basé en el artículo de qué es la ilustración y es el tener el valor a pensar o servirte de tu propia razón. Entonces mi pregunta es cómo ustedes fomentarían esto en ustedes mismos y con las personas que les rodean, en el diálogo diario. Y un poco anejo esto, si lo quieren alguien agregar, sería si existen, como es, por ejemplo, las ideologías, que son como esos tutores que te obligan a pensar de una manera, a través de ciertos discursos de lo políticamente correcto y demás. Los que quieran ir por esa línea sería interesante. Entonces le damos la palabra a Silvia. Pues primero, ¿no? Cuestionando todo lo que pienso, de dónde viene, y encontrando afinidad, ¿no? O sea, tal vez mi religión me puede ayudar a llevar una línea, pero incluso en mi día a día observar mis actos, cuestionarlos y buscar ideologías que refuercen mis creencias. Paco Cipriano. Gracias, Rafa. Mira, pienso esto. En realidad el cerebro humano está sobrevalorado. El cerebro humano es un creador de dogmas, de prejuicios y demás. Necesita de mucha preparación para sacarlo de esa barranca. Se requiere muchísimo trabajo. En realidad el ser humano está hecho para poquitas cosas. Tiene grandísimas capacidades, pero en la mayoría de los casos son desaprovechados. ¿Cómo hacerle? De hecho, se requiere mucha preparación y se requiere muchísimo trabajo. ¿Cómo hacerle? Otra vez insisto, ¿no? Desde temprano, el cerebro no nace con curiosidad, por ejemplo, ¿no? Y la escuela, en lugar de alentar esa curiosidad de los niños, va doblegando su espíritu hasta que de plano llegan a la universidad absolutamente sin ningún deseo de cuestionar nada más que entregar kilos y kilos de tarea. Entonces, incluso el modelo educativo va en contra, ¿no? O va contra eso que estamos planteando, el crear el ser pensante, el ser crítico, y pues que se necesitaría pues muchísimo trabajo en sentido contrario, pero desde las fuerzas inferiores, ¿no? Dani, si nos puedes iluminar. Sí, gracias, Rafa. Bueno, híjole, Sapere Aude, yo creo que es una frase que debería tomarse como bandera para todos los filósofos, ¿no? Y los filósofos aplicados, tenerlo como una responsabilidad social, precisamente. O sea, creo que si el filósofo aplicado tomara en serio la frase de Kant, como objetivo de un bien social o de una habilidad social, pues tendría más relevancia a nuestro quehacer, ¿no? Entonces, pues a través de este tipo de prácticas, del café filosófico, de la filosofía para niños, del taller filosófico, de las charlas socráticas, yo creo que se puede desarrollar perfectamente ese quehacer, pues, que se pide al filósofo, ¿no? Entonces, pues, en clara deuda a Kant, pues creo que los invitaría a todos que trataran de utilizar eso, pero implementándolo en la sociedad de una manera atractiva, ¿no? Porque bien se sabe que la filosofía no es atractiva, ¿no? Entonces, pues hacerlo nosotros atractivo para que la gente se acerque a la filosofía. Eso sería mi aportación. Gracias. Miguel, ¿me escuchas? Sí, me parece como muy interesante este punto y creo que es algo que de verdad urge, ¿verdad? Primero a nivel, porque es cierto que analizo yo mismo, pues a veces sí me falta más trabajo, ¿verdad? En el sentido de organización, de profundidad, de estudio, de reflexión, ¿verdad? Porque a veces también yo mismo me doy por supuestas muchas cosas y ahorita ante el bombardeo tan fuerte que hay de información y de opiniones y de criterios y cosas que se manejan, tiene que ser como muy fino, ¿verdad? Para todos los pelos en la para poder de veras hacer juicios adecuados. Pero también educación, que ahorita se comentaba, tanto
pues sobre todo de las nuevas generaciones y con las personas que uno puede influir, de gente más grande. Yo ahorita pues, a trabajo educativo directamente con los muchachos de aquí. Es complicado, pero yo creo que sí se pueden ir creando hábitos y fomentar esa inquietud, ¿verdad? Por ser más profundos y buscar la verdad y no quedarnos solamente con la cáscara. Gracias, Miguel. Juanca, te escuchamos. Voy a responder de manera personal cómo me interpela esta afirmación de Sapere Aude. De alguna manera siento que me jala. Es decir, como una invitación de decir, sal de la zona de confort. Y lo interesante y una de las cosas que me confronta es que dice, no, atrévete a pensar, pero y me cuestiona, ¿por qué voy a pensar si que no es mi naturaleza hacerlo? Pues, es decir, ¿por qué tengo que moverme de algo que se supone que por natura ya está? Entonces, y ahí es donde, pues, valorando el acto del pensamiento, pues trasciende mucho más grande. Pues, es decir, es algo tan grande que implica todo un movimiento. Y creo que eso es lo que me genera mucho eco. Es decir, muévete, pero no un pensamiento nomás llevadero así ordinario, sino muévete para profundizar. Y aquí creo que Kant nos ilumina mucho en su práctica filosófica en ese sentido, ¿no? Profundizar, reflexionar y encontrar sustentos pues amplios, ¿no? Entonces, eso es. Gracias, Juanca. Paco García. El micrófono. Creo que antes de enseñar doctrinas y todo eso, lo que hacían referencia ahorita, yo pienso que debemos ser enseñados en las disposiciones para pensar. Inclusive nosotros hacia afuera, antes de enseñar doctrinas, teorías, etcétera, creo que lo primero podrían ser las disposiciones. Y pienso en dos cosas. La primera, pensar con honestidad, sin poses y sin otras cosas, y pensar con empatía, es decir, haciendo una buena relación con aquellos que pensamos, para poder pensar luego en aspectos prácticos. Pienso que esa es la primera manera que nos invita el pensamiento. Aristóteles en su Ética dice que todos los hombres tienden por naturaleza a la felicidad, ¿no? Entonces, por ahí creo que iría yo. Gracias. Pues yo concluiría con que esto es algo fundamental y que es una necesidad intrínseca, pues también por naturaleza. Aquí somos más aristotélicos ciertamente, pero Kant está en ese sentido muy acorde a Aristóteles. Pues concluyo con esto y Francisco, Ciprián, si cerramos ya la conclusión general, porque ya nos vamos muy retrasados con el tiempo. Perfecto. Bueno, llegamos ya sin más preámbulos, llegamos al final. Muchísimas gracias a los compañeros, muchísimas gracias a todos por su participación y su apoyo y sus aportaciones. Buenas noches. Saludos, buenas noches a todos.